Ahí en Hebreos capítulo 4, verso 11 al 16. Sí, muy bien. Si usted se gusta poner en reverencia a la palabra de Dios en pie, puede hacerlo, por favor, acompáñeme. Y recalco lo que dice el pastor: hay que enseñarle a nuestros hijos a dónde venimos. No venimos a un club social, no venimos a ninguna sala de espera, venimos a la casa del Señor y a escuchar su palabra. ¿Cuántos están conmigo? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escuche bien: más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dice que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Aunque muchos tengan por tardanza aquel día sin duda y precisamente vendrá, porque lo dijo Dios, y Dios no miente nunca. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, escuche bien, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Señor, te hemos adorado. Te hemos, Señor, cantado cánticos de victoria, coritos, Señor, de antaño, Padre. Hemos, Señor, dispuesto nuestro corazón. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Añade bendición a ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? ¿Sabe, hermanos, que existe hoy en día, según va pasando la tecnología y va creciendo, y como los medios de comunicación a través de las redes sociales, nos damos cuenta de muchas iglesias en donde son mega iglesias? Y existe un fenómeno, hermanos, hoy en día muy triste y que es lamentable dentro de las congregaciones del cuerpo de Cristo. Y sabe, ciertísimamente a mí no me cabe la menor duda que esto ha sido una experiencia, hermanos, en cierta manera muy dolorosa, tanto como para pastores, como para el liderazgo de las iglesias y como para los maestros que enseñan en la casa del Señor. Ver, hermanos, cómo ellos han dado sus vidas por el ministerio. Y cuando yo digo ministerio, hermanos, estoy hablando de gente, obviamente. Estoy hablando de gente, obviamente, que en un tiempo estuvieron aquí, hermanos, pero hoy por hoy, o en diferentes congregaciones en el cuerpo místico de Cristo alrededor de todo el mundo, en diferentes congregaciones, y hoy por hoy ya no están con nosotros. Debido al ministerio y la forma como al Señor le ha placido movernos a nosotros, me he podido dar cuenta de este fenómeno, hermanos, que la gente muchas veces no quiere escuchar la verdad, y la verdad dice que no peca, pero sí incomoda, ¿verdad? Y empiezan a decir una serie de cosas como: no hay amor en esta iglesia puras pedradas, aquí no saben hablar, se van muy directo, ¿verdad? Y se van a esas iglesias, hermanos, donde el evangelio está light. Donde el evangelio es light, donde ahora no confronta la palabra de Dios al pueblo de Dios. Los dejan hacer lo que a ellos bien les parezca que es lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos en una época, hermanos, y en un tiempo donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos, hermanos, ustedes y yo tenemos esta bendición de vivirlos y de verlos con nuestros propios ojos.
Ver cómo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y yo he titulado este mensaje, hermanos, el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? No es la psicología, no es Nietzsche, no es Sigmund Freud, no es la Madre Teresa de Calcuta, no es Buda, no es Mahatma Gandhi, no, es el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra profesión. Es Jesucristo, el que tiene palabras de vida eterna para nosotros. Así nos estemos muriendo y desmoronando exteriormente, estamos siendo vivificados momento a momento por el Rey de Reyes. Y por esta razón, mis amados hermanos, miren, la gente se ha ido, hermanos, a que les rasquen el oído, a que les palmeen la espalda. Pero yo sé que aquí es una congregación donde se predica solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Y es que no hemos sido llamados, hermanos, a entretener como ministros de Jehová. Por eso dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y el altar, rasguen sus vestiduras. Y no estoy diciendo literalmente, rasga tu corazón y reconoce delante de quien estás. Delante del que no dijo que soy omnipotente, omnipotente, omnipotente o todopoderoso, no, el que es santo, santo, 3 veces santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y solamente a través de un apego a la palabra de Dios, amados hermanos, es como nosotros seremos santificados. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así es que, hermanos, había gente que parecía trigo, pero no era trigo. Y había gente aquí, sin lugar a dudas, estoy totalmente convencido, en estos asientos vacíos, que sí es trigo, pero por alguna razón o por otra, quitaron su mirada del autor y el consumador de la fe y se deslizaron sus pies. Empezaron a poner la mirada en el hombre. Empezaron a poner la mirada en los pastores, en los líderes, en los maestros. Pero la Biblia a mí me dice que es maldito el hombre que confía en otro hombre. A mí me dice eso la palabra. Y yo me apego a lo que dice la palabra. Y por esa razón, mis amados hermanos, ustedes y yo que nos encontramos aquí, digo, debemos dar gloria y honra al Señor de una manera espontánea, aquel que nos dice hacer Ebenecer. Hasta aquí el Señor me ha sostenido porque estoy en la roca inconmovible, en Cristo Jesús, en el buen fundamento y cimiento, en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Vamos construyendo ladrillo a ladrillo nuestras vidas, porque somos labranza y edificio de Dios. Jesucristo, para concluir y cerrar con broche de oro en el Sermón del Monte, como todo buen sermón, ¿verdad?, que Él siempre daba, lo cerró con este broche de oro y dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche, no solamente es oír, y las hace, le compararé a un hombre que se pone trucha con un hombre que es prudente, que edificó sobre la roca. Pero al que oye y no hace, lo compararé a un insensato. La palabra griega, hermanos, el original griego es una palabra muy fuerte y muy ofensiva, esto de insensato. Pero bien, ustedes y yo tenemos que dar gracias, hermanos, siempre. Es cierto que a veces venimos con cargas y todo eso, pero es parte de la vida, ¿que no? El Señor nunca dijo que iba a ser fácil, por eso le dijo a aquel hombre, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y este hombre agüitado
Pensaba, ¿verdad?, que iba a andar en los Holiday Inn, en los Hilton, que lo iban a recoger al hotel, ¿verdad?, en limusinas. Se dio la media vuelta y se fue triste. Pero Jesús, hermanos, nunca rebaja su palabra y nunca la va a rebajar. El hombre sí la rebaja. En primer lugar, para aquellos que les gusta apuntar, traigo como punto número 1, una vida de empeño y diligencia. En estos versículos, hermanos, el autor nos propone los remedios contra esa incredulidad. No quise leer todo el capítulo 4, si usted lo quiere leer, de cómo por la incredulidad no entraron en el reposo del Señor, que para tantos ha sido y es el motivo por el que no entraron en ese reposo. Hoy muchos, hermanos, no disfrutan de ese reposo espiritual, que es la dulce comunión con su Creador. Todavía siguen en el desierto, siguen rebelándose y no han disfrutado de ese fruto espiritual que es nutriente para nuestra alma, que es su palabra. El autor de los Hebreos, hermanos, exhorta a poner todo empeño para que nadie caiga imitando la desobediencia de la que nos dieron ejemplo. Y es que sabe que, hermanos, el hombre por naturaleza estamos caídos, ¿verdad? Gloria a Dios por los que ya nacimos de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Gloria al Señor. Pero esto lo traemos adentro en nuestros genes, porque desde la caída del hombre, ¿verdad?, venimos representando a Adán y Eva, pero ahora somos hijos de la fe, somos parte de Abraham, somos esas ramas injertadas en el original olivo. Y decía, hermanos, es más fácil seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Y ¿sabe cómo batallamos, verdad? Uy, nos esforzamos, pero que sí, bastante para los malos ejemplos. No, hombre, hasta decimos, no me salió, a ver otra vez, ¿cómo? ¿Verdad que batallamos mucho, hermanos? Batallamos demasiado, se nos hace imposible. No, es que, a ver, ¿cómo se miente? ¿Cómo se dice una mala palabra? A ver, repítemelo, espeléamelo bien. Es que ya viene por naturaleza. Pero seguir los buenos ejemplos, hermanos, esto cuesta. Porque estos son patrones, actitudes y son hábitos los cuales son difíciles, hermanos, de desprendernos de ellos. Pero ¿sabe qué? No va a ser fácil y usted solo nunca va a hacerla. Nunca. Solamente esto va a suceder cuando usted decida humillar su corazón y postrarse delante del Señor y decirle, Señor, yo no puedo, ya vi que yo no puedo. Nicodemo era un fariseo, un maestro, un escriba de la ley que iba a la cátedra de Moisés, era un reconocido, un hombre de renombre, y le dijo el Señor, ¿cómo? ¿Tú siendo maestro no sabes esto? ¿No sabes estas cosas que tienes que nacer de nuevo? Escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Los estaba avergonzando, hermanos. Porque se decían que conocían la ley, que conocían la palabra, pero no la vivían. No vivían la palabra. Eran solamente oidores, no eran hacedores. Entonces, hermanos, por la naturaleza no regenerada es que es más bueno seguir los malos ejemplos. Por eso el escritor dice allí en la carta a los Hebreos en el verso 11, dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Oiga, nuestros hijos hoy en día cómo son obedientes, ¿verdad? Dicen algo. Por eso, hermanos, el autor sagrado introduce estos dos versículos sobre la palabra de Dios, que desnuda el corazón, lo rasga y lo expone a la mirada penetrante de Dios. Qué importante es, hermanos, estar atento a la palabra de Dios para no deslizarnos. Tú no sabes en qué momento, hermano, cuando estés distraído o distraída, discúlpeme que le hable de tú, pero a mí me enseñaron a hablarle como a una persona, no es falta de respeto. ¿Sí? ¿Tiene misericordia de mí? No le estoy faltando al respeto, amén. Entonces, es muy importante porque no sabemos en qué momento, hermano, viene a tu vida una palabra rema. Una sola palabra que se haga vida dentro de ti, que tú estás esperando.
por alguna situación o circunstancia que estás pasando en tu vida espiritual, matrimonial, ministerial, laboral, financiera o de salud. En cualquier momento el Señor te puede decir algo que tú estás esperando. Por eso es muy importante poner atención a la palabra de Dios y saber delante de quién estamos parados. Los versos 12 y 13, aquí es donde yo quiero que me acompañen a profundizar un poco más. ¿Cómo ven? ¿Me acompañan? Ok, vamos a echarnos un clavado a la palabra de Dios. En primer lugar tenemos la palabra ¿por qué? En el verso 12, ¿verdad? ¿Por qué? Esto, hermanos, es una palabra de mucha importancia que se antepone y viene a confirmar lo antes dicho. ¿Verdad que sí? En el contexto. Porque la palabra de Dios, esa palabra de Dios es descrita como viva, es descrita como operante, eso es descrita como tajante, cortante, penetrante y discierne como el mejor bisturí espiritual del mejor cirujano, deja al paciente desnudo y al descubierto, de modo que no quedarán excusas, hermanos, en aquel día que nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. Ahí, hermanos, sabremos en qué edificamos. Si edificamos en madera, en heno, en hojarasca, en la carne y en nuestros propios placeres, y para poder ser reconocidos nosotros mismos o vernos bien, o si edificamos en oro, en piedra y en plata, piedras preciosas y en plata, cosas que no sufrirán pérdida. Y ahí, hermanos, en ese tribunal de Cristo estaremos solamente los cristianos, y en base a lo que hayamos hecho aquí en la vida, ya sea bueno o ya sea malo, ahí usted se va a llevar su estrellita o su tachita. I don't know. Veámoslo en detalle, hermanos. La palabra de Dios es viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque participa de la vida misma de Dios, que la inspira, que la sopla. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice: porque la escritura, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y es útil para, y ahí nos da una serie, ¿verdad?, de enseñanzas, aplicaciones, para qué es útil la palabra de Dios. En el griego, hermanos, esto viene de la palabra original teoponeustos. Está difícil. Teopeneustos, inspirado por Dios, teos, Dios, pneo, respirar. O sea que Él está dando vida, le dio vida a sus siervos, y por medio de esa inspiración, de ese soplo, es que ellos escribieron y fueron inspirados. Y ahora nosotros también, ¿verdad?, recibimos esa inspiración de parte del Espíritu Santo, lo que está ministrando en esta tarde hoy a usted y a mí. Es una palabra que se hace vida para aquel que ha nacido de nuevo. Y aquel que no ha nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede tomar una decisión de entregar su vida al Señor. Hoy, porque el día de mañana nadie nos lo asegura, hermano. No solamente la palabra es viva, sino que es vital. La palabra es vital. Como siempre me gusta hacer la ilustración, que puedo ir a la farmacia y comprarme un jarabe, ¿verdad? Que esto pueda ser como vital, ¿verdad? Es muy vital, pero si yo no me lo tomo, o es muy bueno, ese jarabe para cualquier enfermedad que yo tenga, no va a ser efectivo en mí. Así es la palabra cuando venimos ante ella y nos presentamos de una manera, ¿verdad?, indiferente, apática, o con un corazón endurecido, y no estamos dispuestos a hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Es como ese jarabe que tú vas a la farmacia y lo compras, pero no lo abres y tampoco te lo tomas. No va a surtir ningún efecto en su vida. Entonces, ¿por qué es vital? Porque Juan 6:63, hermanos, dice: el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Cuando aquellos hombres se fueron, ¿verdad?, que Jesús los confrontó y dieron la media vuelta y se fueron, y les dijo el Señor: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro tuvo una revelación y dijo:
el más aventado, el más atrabancado, dijo: Señor, ¿a dónde hemos de ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con los psicólogos? ¿Con la señorita Laura? ¿Con la doctora Bozo? ¿Con Mujer Casos de la Vida Real? ¿Aló? ¿O con la Rosa de Guadalupe? ¡Ay! ¿A dónde? No, a la palabra de Dios, porque es vida y es vital para tu alma, hermano. Yo no me beneficio de ello, tú eres el benefactor de ello. Yo me beneficio, yo agarro mi aceite, usted agarre su aceite. Sea prudente, seamos prudentes, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Es también, hermanos, operante. Es eficiente como Dios mismo. Del griego esta palabra viene energés, de la misma raíz que el verbo energeo, que se aplica a Dios en lugares como en 1 Corintios capítulo 12 versículo 6, que dice: también hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Así es que si yo me creo algo, no soy nada, porque Dios es el que realiza todo en mí y en usted. ¿Sabe cómo? Tenemos estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Porque ¿qué tenemos, hermanos, que no nos haya sido del cielo dado? Dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Así es que usted no está bonito nomás porque quiso, usted está bonito y peloncito porque Dios así lo quiere y lo ama. Es eficiente, es eficiente. Así dice el Señor por boca del evangelista Isaías, este profeta, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios por Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá todo aquello para que la envié. Escuchen con atención esto, hermanos. Cuando por la dureza del corazón no causa vida, no por eso la palabra volverá vacía. No. ¿Sabe qué va a causar? ¿Algún participante? ¿Qué causará la palabra? Juicio. Va a causar juicio. Ahorita vemos por qué va a causar juicio. Por eso, cuando nosotros le predicamos a personas vez tras vez y se burlan, el Señor dice: ¿sabes qué? No le eches las perlas a los cerdos. Cuando vayas a una ciudad o a alguna casa y no te reciban, sacude tus pies, porque tú ya eres libre de la sangre de esas almas. El apóstol Juan dijo: si alguno viene y trae una doctrina diferente a la que traemos, no lo recibas. No le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus obras. Fíjese que en serio se toma Dios los caminos. Es tajante, hermanos, es cortante, no se anda con ambigüedades la palabra de Dios, no se anda ahí por encimita, por las ramas, no, se va derecha la palabra de Dios. No le da rodeos, no, es derecha la palabra, más que cualquier espada de dos filos, como Isaías 49:2 nos lo relata. Dice: hizo de mi boca una espada puntiaguda, me cubrió con su sombra de su mano, hizo de mí una flecha afilada, me guardó en su aljaba. ¿Cuántas aljabas, cuántas flechas hay en la aljaba del Señor aquí? Hermano, definitivamente no todos seremos llamados a predicar detrás de un púlpito, pero sí todos seremos llamados a testificar donde quiera que Dios nos ponga. No se me acobarde, hermanos, en estos tiempos de crisis. No se me acobarden en la escuela, en el trabajo, en la calle. No, hermanos, no se quiebren ante el sistema como aquellos hombres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijo: sépase, oh rey, que no nos postraremos ante tu estatua. El Dios al cual servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Él no declaró: yo te ato, Satanás, te reprendo, yo lo declaro, lo decreto, lo establezco, lo arrebato. No, dijo: el Señor nos puede librar. Y si no, mira, ahí te miro, no me voy a postrar delante de ti. Pero hoy, hermanos, vendemos nuestras convicciones,
y nuestra integridad tan fácilmente por ser parte del montón. Hermano, nosotros ya no somos parte del montón. Nosotros fuimos llamados a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo con su bendita palabra que permanece para siempre. Hacer la diferencia, hermanos. Por eso muchas veces nos ven los del grupo y nos dicen, ¿y tú eres cristiano? Y luego nos señalan, y de por sí el niño es llorón, y luego moviéndole la sonaja, están de mírame y no me toques. Están viendo cualquier cosa. Alguien dijo el martes en la oración que somos cartas abiertas. Usted, hermanita, sí, somos cartas abiertas, hermanos, diariamente. Aún nuestros hijos están escribiendo en nosotros. Ellos miran que somos una cosa aquí en la iglesia, pero también miran cómo nos portamos allá. Y para eso sí son buenos para apuntarnos. Por eso hay que tener mucha sabiduría, hermanos, cómo nos comportamos aún delante de ellos. Apocalipsis capítulo 1 verso 16, hermanos, me quedan nada más y nada menos que como 13 minutos. Para siempre es su misericordia. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Vamos a ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si usted la recibe va a traer fruto al 30, 60 y al 100%. ¿Sí? Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué tenía en su mano derecha? 7 estrellas, y de su boca ¿qué salía? Una espada aguda. Ok, ahora vamos ahí mismo, pero al capítulo 2, verso 12 al 16. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene ¿qué? La espada aguda de 2 filos, dice estas cosas, la palabra, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Donde hay idolatría hay todo tipo de perversidad. ¿Se acuerdan de Aarón? Asnos dioses. No sé quién eran más asnos, si ellos o los dioses. Y asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, fíjese el juicio, si no se recibe la palabra como es. Pues de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Y por último, 19, 15 al 21. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre ¿qué? Rey de Reyes. Ya véngase del lado de los campeones. ¿Qué anda haciendo con los perdedores? Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo, vengan, congréguense para el gran banquete de carne de caballos, de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres, comandantes, me brinqué, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba montado sobre el caballo. Dice, y contra su ejército, y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. El Señor dice que viene a regir con vara de hierro.
Le voy a poner una breve ilustración. Cuando nosotros cometemos una infracción y vamos delante del juez, el juez tiene una varita de madera que rápidamente se quiebra. Cuando usted en Juárez es parado por un agente de vialidad, él tiene una varita de una rama más pobre que la de pirul, rápidamente se quiebra con uno de a 20. Pero el Señor, hermanos, dice que tendrá una vara de hierro, y esa no se quiebra, y Él regirá, Él gobernará con esa vara de hierro, con equidad, con justicia, con ética y imparcialidad. Ahí todos seremos iguales. Ahí no haremos acepción de personas como aquí estamos acostumbrados a hacerlo, porque Dios no hace acepción de personas, y nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Platicaba con mi suegra y decíamos, ¿por qué a veces los cristianos oramos y decimos, Señor, te pedimos por la viuda, por el huérfano, por el homeless, por esto, y nos los topamos ahí? ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién va a venir? O sea, Dios no va a bajar del cielo y les va a dar no, usted, el Señor lo va a usar como instrumento para que usted sea de bendición para ellos. Mire cómo estamos bendecidos usted y yo, hermanos. Dele un fuerte aplauso y una ofrenda de palmas al Señor, porque Él no nos paga conforme a nuestras actividades. Él no nos paga conforme a nuestros hechos. No. A Él nunca le vamos a poder ganar en el dar, hermanos. Y ahí es cuando dice, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve prisionero y me visitaste. Y dirán, ¿cuándo, Señor, hicimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. ¿Y cómo es como vamos a ser sensibles a la necesidad del prójimo, hermanos? Acordándonos de dónde el Señor nos sacó, de cómo fuimos arrancados como el pueblo de Israel de la roca del pedernal. Así ir caminando, hermanos, siempre, ¿verdad? Vigilantes y con temor y temblor delante del Señor, viendo que ahí está el hoyo. Ahí está el hoyo de donde el Señor nos sacó, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. De ahí el Señor nos sacó. Hermanos, seamos cristianos vigilantes y activos de hechos, hermanos. Pongámosle sazón al guisado del Evangelio. Pongámosle verdaderamente pasión. El vocablo, hermanos, que usa el autor para espada en el griego, voy concluyendo, hermanos, es machaira, la machaira. Es el mismo que se usa en Efesios 6:17, donde dice, y sobre todo tomar ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras que en todos los citados lugares de Apocalipsis que vimos ahorita, hermanos, el vocablo griego es rompaya. Esta es una espada larga de ataque. La machaira es una daga corta, como aquella que usó Pedro cuando le mochó la oreja a Malco. ¡Pum! Vámonos. Es esa, la rompaya es una espada de ataque ya para irse recio. La machaira, dice, es una daga corta que en Efesios 6:17 indica la defensa cuerpo a cuerpo, mientras que aquí, hermanos, para usted y para mí, la aplicación para nosotros es la figura del bisturí del cirujano operador y que está destinada a curar al amigo, mientras que la rompaya del Apocalipsis está destinada a destruir al enemigo. Por eso, hermanos, ¿cuántos saben que la venganza es buena en las manos de Dios? Por tu mano no. No, la venganza es buena cuando se la dejamos al Señor, porque el Señor es nuestro justiciero. Él es defensor de las viudas, del huérfano y del pobre, del mendigo. Él es defensor de nosotros, pobres mendigos que andábamos en la inmundicia y en el pecado. No éramos nada y no pretendemos ser algo. Somos personas redimidas y lavadas por la sangre del Cordero, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Ha venido a derribar la barrera que nos dividía, hermanos. Hoy muchas veces tenemos esos mismos prejuicios y hacemos nuestros grupitos. ¿Por qué?
porque no aplicamos la palabra y no dejamos que los frutos del Espíritu se hagan rema en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. No hay ley, hermanos. No hay ley. Nosotros andamos en una ley más pesada que la ley que rige en este mundo, en la ley de la gracia. Andamos en la ley de la gracia. Pero dice que si tú infringes la ley, no en vano viene la espada. No en vano viene la vara de hierro sobre nuestra vida si infringimos la ley. Escuchen bien eso, hijos. Si ustedes infringen la ley y a veces los exhortamos, ¿verdad? Y los reprendemos, no es muchas veces, bueno, es porque demandamos respeto, porque respeto estamos dando, ¿verdad? Pero los estamos librando del juicio de Dios. Los estamos enseñando a que teman a Dios, a un Dios que es vivo, a un Dios que es vivo y es real, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Deja, hermano, que la espada de dos filos haga esa operación que necesita tu alma y tu corazón. No sé, quizás vienes con muchos años arrastrando amargura y por causa de ello muchos han sido contaminados. Shh, calla y fíjate lo que dices delante de tus hijos de liderazgo de tu iglesia, porque por esa amargura van a ser contaminados y no van a alcanzar la gracia de Dios. Van a quedar inoperantes, inhabilitados. Y siempre se van a encontrar batallando en las mismas circunstancias y batallando y tropezando con la misma piedra porque no has tenido la sabiduría para brincar ese obstáculo por la fe. Y venir otro obstáculo un poco más grande y luego brincarlo con la fuerza del Señor y brincar otro y otro y otro. Pero muchas veces por eso mucho pueblo sigue dando vueltas. Sigue dando vueltas y sigue dando vueltas y sigue dando vueltas. Porque no han aplicado la palabra, porque han caído en el mismo ejemplo de desobediencia y de rebeldía. El vocablo, hermanos, distomos, de dos filos, significa literalmente de dos bocas, con lo que se pone de relieve su poder incisivo para penetrar hasta lo más hondo del ser humano. La mención de el alma, espíritu, coyunturas y tuétanos no tiene por objeto más que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, donde dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, no a medias, ¿verdad? Ni 3/4, ni 1/8, ni 15/16, no, por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino para recibir al Rey, para recibir al Rey. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos, en esta tarde. Mire, la palabra, por último, no haga mucho movimiento, por favor, solamente los músicos si van a pasar, y sígame prestando de su amable atención. La palabra de Dios, hermanos, hace una división del alma y espíritu. Viene y la separa, porque es cortante. Mire, cuando usted y yo no habíamos nacido de nuevo, nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu dentro de un cuerpo que tenemos un alma. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, el alma es el asiento de las emociones. Nosotros nos dejábamos ir por esas emociones, ¿verdad? Entonces viene la palabra de Dios y hace esa división. ¡Paz! Y antes dice que la carne, ¿verdad?, se oponía contra las cosas del espíritu y las del espíritu contra la carne. Por tanto, los dos se oponen para hacer ambas cosas. Pero antes operaba más el alma, que es la carne, y hacíamos todo tipo de cosas que no estaban bien delante de Dios. Y para nosotros era natural, era muy normal. Como le dije anteriormente, batallábamos mucho para pecar, ¿verdad? Teníamos que agarrar cursos para pecar.
Pero ahora viene la palabra y la divide, la parte y hace una separación del espíritu. Y ahora nosotros empezamos a alimentarnos en nuestro espíritu y el espíritu toma control del alma y de las emociones. Entonces usted, cuando alguien se la hace, usted quiere decir, me la paga. No, pero su espíritu ya dice, no, cálmate, ¿cómo que me la paga? Cálmate, porque en la ira no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? Entonces el Señor hoy quiere hacer una división en su corazón, en su vida, en su alma, en su espíritu. La palabra, hermanos, siempre revelará nuestra verdadera condición. Siempre. La palabra discierne. Este discernimiento viene de la palabra griega críticos. Cuando decimos, ay, qué criticón, ¿verdad? Como cuando venimos a la iglesia y unos hermanitos de pies a cabeza, sí, el corte parejo, vámonos como sastre. Y es como que, ay, qué recortón, o qué recortona, o qué criticón, así decimos. Pero viene de esta palabra, el discernimiento de la palabra críticos, que es capaz de juzgar. La palabra, hermanos, discierne. Así es la palabra de Dios que llega hasta lo más recóndito de nuestro ser. ¿Y sabe qué? Toca las fibras más sensibles de nuestra alma, que es inmensamente voluble e inestable en ocasiones. Esto hace que el hombre y la mujer queden totalmente desnudos ante la mirada profunda y penetrante del Todopoderoso, pues es uno de sus más maravillosos atributos, su omnisciencia. Yo no sé qué tanto usted estudie y escudriñe la palabra de Dios. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, escudriñarla. Yo no sé cuánto está batallando usted con el mismo pecado, porque no ha dejado que esta palabra bendita, esta agua de vida que le dijo a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Dame de esa agua, Señor, para no tener que venir aquí. Y penetre, hermanos, y le muestre esas áreas que usted y yo tenemos que cambiar. Con el permiso del pastor, los altares están abiertos, hermanos. Queremos ministrar y bendecir su vida. Los altares están abiertos. Y por último, leo este Salmo 139, 23, 24. Y esta debería de ser nuestra oración, hermanos, y grabárnosla. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.